buenas noches tengan todos ustedes. Siendo las 20 horas del 19 de abril de 2017, da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocado para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de ustedes los magistrados Javier Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 recursos de apelación y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación, nombres de los actores y responsables, así como del denunciante y denunciada precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que ya previamente se circularon y que se analizaron en sesión privada, por lo que, en primer punto, cedo el uso de la voz al señor magistrado maestro Javier Hernández para que dé cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 146, así como los recursos de apelación números 24 y 27, todos de este año, turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. Daría cuenta de estos 3 asuntos. El primero, el JDC 146, diagonal 2017, está promovido por el ciudadano Carlos Arciniega Velázquez en contra del acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, a través del cual se determinó que al no haber obtenido el porcentaje requerido de apoyos ciudadanos, no era procedente darle la calidad de candidato independiente. El actor hace valer 3 agravios en particular. El primero solicita la inaplicación de la disposición que ordena obtener el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal con corte al 31 de agosto del 2016, así como lo referente a que se debe de acompañar copias de la credencial del elector. Como segundo agravio nos hace valer el tema de que a su punto de vista no se le dio garantía de audiencia, y sobre el tercer agravio, que el acuerdo impugnado adolece de fundamentación y motivación. Bien, respecto del primer motivo de inconformidad, pongo a su consideración lo que ya hemos resuelto en diversos asuntos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Sala Superior del Tribunal Electoral y este mismo tribunal, ha considerado que lo referente al 3% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si bien es una restricción al derecho político electoral de ser votado, es un requisito razonable, es un requisito racional, dado que tiene una lógica para efectos de poder determinar si el ciudadano cuenta con el apoyo necesario y poder participar en el ejercicio del derecho político electoral de ser votado. Por esta razón, si ya existen resoluciones en el caso concreto, simplemente estamos reiterando la propuesta de que no es posible acceder a la inaplicación de la disposición en comento. Lo referente a la copia de la credencial, en los mismos términos, es un requisito que no se considera desmedido, toda vez que lo que se busca es contar con la certeza que rige en materia electoral, dado que es indispensable garantizar tanto el interesado como la ciudadanía la incorporación de un candidato para efectos de advertir si cuenta con el apoyo ciudadano. Hay que recordar que la copia de la credencial del elector le permite, entre otras cosas, a la autoridad electoral poder verificar si el ciudadano se encuentra inscrito en el padrón electoral o en la lista nominal. Por ello, consideramos que este requisito también es proporcional. Y al respecto, también hay precedentes de Sala Superior que han establecido que no es un requisito contrario a las disposiciones constitucionales. Referente a la garantía de audiencia, desde nuestro punto de vista sí le fue respetado su derecho. ¿Por qué? Porque el organismo público electoral junto con la comisión en 2 ocasiones le dio un plazo de 48 horas para que solventara las inconsistencias que se habían detectado referente a los apoyos entregados. Por tanto, resulta claro
que el organismo público local electoral le respetó dentro del procedimiento lo que él dice no existió, que es la garantía de audiencia. Para ahí proponerles a ustedes considerar como infundado este agravio. Con relación al tercer agravio, contrario a lo que sostiene el inconforme, el acuerdo sí está debidamente fundado y motivado, pues no solamente cita las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso, sino también hace una adecuada motivación del por qué los apoyos ciudadanos que fue presentado en el tema no son suficientes para colmar los requisitos exigidos en la norma en comento. Señores magistrados, quiero proponerles en este caso en particular que se confirme el acuerdo impugnado, es decir, que se le niegue a esta persona la calidad de candidato independiente por no haber acreditado el requisito mínimo para obtener esta condición. En el recurso de apelación 24/2017, que también tiene que ver con el tema de los candidatos independientes, solo que aquí el actor, el promovente, es el Partido de la Revolucionaria Institucional y viene impugnando el acuerdo a través del cual se le concedió la calidad de candidatos independientes a diversos ciudadanos en diversos municipios, porque desde su punto de vista se formaron dos agravios. Uno, que hubo una violación al procedimiento previsto por el artículo 279 del Código Electoral, y dos, que existen argumentos para demostrar que un determinado porcentaje de firmas de apoyo de ciudadanos son apócrifas. Respecto del primer agravio, quiero mencionar a ustedes que parte de una premisa equivocada al pretender que la autoridad electoral realice cuestiones de las que no está facultado en términos legales. La facultad para verificar la autenticidad de firmas no es un requisito o no es parte del procedimiento para el registro de candidatos independientes. Lo que tiene que hacer la autoridad electoral administrativa en unión con el Instituto Nacional Electoral, en específico con el Registro Federal Electoral, es verificar si el ciudadano está inscrito en el padrón electoral o en la lista nominal, y en su caso verificar las causas del por qué fueron dados de baja y demás. Pero esta facultad de verificar no significa que tenga que verificar la autenticidad de las firmas. Aquí se parte de una premisa de la buena fe en la que debe actuar toda la autoridad, y si el ciudadano está presentando esta serie de firmas de apoyo, sin duda alguna se parte de la buena fe. Para sostener lo contrario, y con ello daría contestación al segundo agravio, sin duda alguna quien sostenga que las firmas son falsas tiene la ineludible responsabilidad de cumplir con la carga de la prueba. Es un principio general el que afirma está obligado a acreditar los hechos constitutivos de su afirmación. En el caso, se ofreció la prueba pericial y de inspección judicial. Sin embargo, existe una disposición expresa en el Código Electoral que claramente señala que la prueba pericial y por ende la inspección no son admisibles cuando exista o estén vinculados con el proceso electoral. Esto aunado de que en la forma en que ofrece el oferente la prueba pericial, pues sin duda alguna hace imposible su realización, porque no nos dice qué firmas desde su punto de vista son las apócrifas. Suena un poco complicado arrojar esa responsabilidad al tribunal para que de manera oficiosa se tengan que revisar todas las firmas de apoyo de los ciudadanos y de ahí advertir cuáles son las apócrifas. Entonces, considero que el ofrecimiento de esta prueba, si bien tenía la intención de cumplir con la carga procesal de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, no es viable derivado a que se encuentra vinculada al proceso electoral y existe disposición que prohíbe ese desahogo. Y en segundo lugar, porque aún suponiendo sin conceder que se pudiera desahogar, lamentablemente en los términos que está ofrecida de manera genérica, impide que este tribunal pueda de manera oficiosa desahogar esta prueba. Por estas razones, ante el incumplimiento de la carga de la prueba que ordena que pretende el partido político, propongo a ustedes que se siga gozando de presunción de validez las firmas
presentadas por el ciudadano en comento, los ciudadanos en comento. De ahí que propongo a ustedes confirmar el acto reclamado. Finalmente, y de manera breve, quiero mencionarles a ustedes el recurso de apelación 27/2017. Aquí el actor Obed del Ángel Pérez, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Tantima, Veracruz, propone o viene impugnando el nombramiento del secretario del Consejo Municipal, porque desde su punto de vista el secretario se colocó en un problema de parcialidad. Esto a raíz de que uno de sus hermanos fue designado como representante de un partido político. Al momento en que se presenta este representante es como viene inconformándose respecto de la designación y respecto del nombramiento de este funcionario del Consejo, del Organismo Público Local Electoral. Siguiendo con lo que se comentó, señores magistrados, en la previa, pongo a su consideración que en el caso concreto, analizado el escrito a través del cual se inició esta instancia, podamos advertir dos actos. Uno, lo referente a la designación del secretario de este Consejo Municipal. Y dos, la intención del promovente de solicitar la remoción de la función del secretario. Respecto del primero, sin duda alguna, como lo señala el Organismo Público Local Electoral, el recurso de apelación es notoriamente improcedente. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las constancias de autos, la designación del secretario de este consejo se llevó a cabo el pasado 15 de febrero y fue notificado por estrados al día siguiente. En cambio, el recurso, como puede advertirse, fue presentado durante el mes de abril, es decir, habían transcurrido más de 4 días que establece la ley. En razón de ello, ya no estamos en condiciones de revisar la oportunidad del medio de impugnación en comento. Sin embargo, respecto de la pretensión del promovente de la remoción del secretario ejecutivo, del Consejo Municipal de este municipio, al considerar que existen circunstancias que pudieran poner en peligro su imparcialidad en el desarrollo de la función que desempeña, consideramos que debe ser el Consejo General del Organismo Público Local Electoral, a través del procedimiento que él mismo estableció en su artículo 44, quien debe determinar si existe o no causa para removerlo del cargo antes señalado, toda vez que se trata de una circunstancia que se presentó con posterioridad a la designación como secretario del Consejo Municipal. En esta razón, propongo a ustedes que solo por lo que hace a la solicitud de remoción se extienda las manifestaciones del promovente a efecto de remitirlo al secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral para que en términos de su normatividad determine, si así lo considera pertinente en el uso de sus atribuciones, si es o no procedente iniciar algún procedimiento de remoción al respecto. Por estas razones propongo, por una parte, desechar el recurso de apelación por extemporáneo y por la otra remitir parte del expediente al secretario ejecutivo para que inicie el procedimiento administrativo que corresponda. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de esta ponencia. Muchas gracias. ¿Desea hacer alguna intervención, señor magistrado? Adelante. Muchas gracias, presidente, señor magistrado. Buenas noches a todos. Voy a comenzar mi intervención a partir de este último asunto con el que se ha dado cuenta, que es el recurso de apelación 27/2017. Y en este caso, tal como lo ha señalado el ponente, se advierte que de las manifestaciones realizadas por el representante del PAN ante el Consejo Municipal de Tantima, Veracruz, está poniendo en conocimiento de la autoridad justamente una circunstancia de que el secretario del Consejo Municipal y el representante de un partido político son, a su decir, hermanos, y que eso pone en peligro los principios rectores del proceso electoral. Ahora bien,
Comparto, y aquí agradezco al magistrado la apertura que tuvo cuando discutimos este asunto. ¿Por qué? Porque el organismo público local electoral lo que hace es tramitar como apelación directamente este asunto al no haberlo nombrado de alguna forma, al no haberlo identificado como un medio de impugnación. Entonces me parece que de manera acertada en el proyecto se propone establecer que el recurso de apelación resultaría extemporáneo frente, si lo que se pretende es controvertir la designación, esto es el acuerdo del Consejo General por el que se designó a este funcionario del Consejo Municipal. Distinto, y también coincido, es los planteamientos dirigidos justamente a establecer que existe una solicitud de remoción de este secretario del Consejo, dado que se dio una causa posterior a su nombramiento, que es justamente que ahora se advierte que pudieran existir, por lo menos ahí, alguna relación como la que afirma el actor, y creo que corresponde a la autoridad administrativa electoral determinarlo conforme a sus atribuciones, si con los elementos que tiene procede a iniciar este procedimiento de remoción. Por tanto, comparto el sentido de la propuesta. Ahora bien, en cuanto se refiere al RAP 24 de este año también, el actor aduce esencialmente la ilegalidad del acuerdo por el que se declaró la procedencia de los aspirantes a candidatos independientes que tendrán derecho a solicitar su registro para contender en el proceso electoral 2016-2017, específicamente de los aspirantes Leonardo Palma Ameca, Mauricio Iván Aguirre e Hiram Israel Barragán Alfaro. Lo anterior porque se aduce que las cédulas de apoyo presentadas por los mencionados contienen firmas apócrifas, por lo que no se puede tener certeza de que los ciudadanos hubieran manifestado su apoyo en su favor, y en consecuencia de que las personas ahora que pretenden obtener la calidad de candidatos hubieran cumplido con las disposiciones constitucionales y legales. Adelanto que comparto el sentido de la propuesta, porque desde mi perspectiva no se puede imponer un deber legal extraordinario a la autoridad administrativa como lo es el verificar la autenticidad de la firma y voluntad del ciudadano que apoya la candidatura. Desde mi perspectiva, tal circunstancia no está prevista en la norma, y también porque representaría un menoscabo a los derechos políticos electorales del ciudadano que pretende participar por esta vía de candidatura independiente y de los demás ciudadanos en sus vertientes respectivas de votar y ser votado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos participan justamente de esta manera ofreciendo el apoyo y esperan que a quien le brindan ese apoyo finalmente logre participar como candidato. Y por supuesto, pues al interesado que quiere ser votado a través de esta figura de participación ciudadana. Por estas razones, comparto el sentido del proyecto que presenta el ponente. Finalmente, me voy a referir al JDC 146-2017. De manera muy breve, el actor hace valer diversos motivos de disenso, de los cuales me gustaría hacer comentarios sobre el relativo a la inaplicación de los artículos 269 párrafo tercero y 279 fracción 2 del Código Electoral. El tercer párrafo del artículo 269 señala que para la fórmula de presidente y síndico, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3%, y también se prevé el requisito de que por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 2% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores deben también acreditarse ese apoyo. Sin embargo, debemos recordar que en este tribunal ya hubo un pronunciamiento en los diversos JDC 201, 2016 y JD 5, 2017, JDC 5, 2017, donde se determinó inaplicar la porción normativa contenida en el último párrafo del precepto en análisis, esto es, del tema del 2% de la lista nominal de electores del municipio. Y subsistió, en aquellos precedentes, subsistió la parte de que debía cumplirse con el 3% establecido por la ley. También debemos recordar que se vinculó al Consejo General para que atendiera al momento de hacer la revisión a que se cumpliera este 3%.
En esta medida, en el presente asunto se advierte que el actor no alcanza el porcentaje referido, por lo que ahora lo controvierte y solicita la inaplicación. Sin embargo, acorde a lo resuelto en diversas acciones de inconstitucionalidad que se precisan en el proyecto y como se reitera en los precedentes que he referido, el porcentaje del 3% es válido y persigue el que el candidato independiente obtenga un nivel mínimo de aceptación entre el electorado que le permita competir frente a los otros contendientes y que tal circunstancia le haga presentarse como una verdadera oferta política. Además, en lo que se refiere a la inaplicación del 279, fracción 2, referente al requisito consistente en solicitar que los apoyos ciudadanos vayan acompañados de la copia de la credencial para votar, comparto esta consideración que ha hecho el magistrado ponente de que sirve además como elemento para que corroboren los datos de identificación que contiene la propia credencial para votar al momento de que hace la constatación de que están inscritos en el listado nominal de electores el propio Instituto Nacional Electoral. Además, este aspecto ya fue materia de pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia en las acciones de inconstitucionalidad 22-2014 y sus acumuladas, donde se determinó que ese requisito cumple con el principio de certeza, dado que ello permitirá a la autoridad administrativa electoral llevar a cabo justamente la verificación de la autenticidad de los datos que proporciona el aspirante, máxime que esa acción de inconstitucionalidad y estas razones que he mencionado fueron aprobadas con el voto de 8 ministros, de ahí que vinculen también a este órgano jurisdiccional. En esa medida, estimo que no asiste la razón al promovente y comparto el sentido del proyecto. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias. Sí, efectivamente, unos proyectos muy interesantes los que presenta el señor magistrado Javier Hernández, y sí, estoy de acuerdo con el JDC 146, con el sentido. Efectivamente, dichos agravios desde mi punto de vista están muy bien manejados como infundados e inoperantes. Y bueno, creo que ya es un tema que se ha hablado mucho, que los acuerdos fueron emitidos conforme a derecho y que conforme a lo que establece el 269 y 279, fracción segunda del Código Electoral, y que no reunió el 3% de estos respaldos ciudadanos inscritos en la lista nominal. Y creo yo que no presenta ninguna prueba que pudiera demostrar lo contrario, y es por ello que apoyo en sus términos el proyecto. Por otro lado, quisiera referirme al recurso de apelación número 24 de este año, el cual también quisiera yo agradecer al magistrado ponente su apertura respecto a las sugerencias en el tratamiento de las pruebas pericial y de inspección judicial que ofrece el actor, y bueno, de la inspección judicial que no está contenida en el artículo 359, por lo que no es dable admitir dicha probanza. Y creo yo que ya ha sido criterio sostenido por Sala Superior que el desarrollo de esta probanza debe versar sobre circunstancias que están bajo el dominio de los sentidos y cuya estimación no requiera de conocimientos especiales. Y en general estamos ante un proyecto muy interesante en el cual es evidente que los hechos que pretende acreditar el actor se encuentran vinculados al proceso electoral 2016-2017, debido a que con su desahogo pretende acreditar que un determinado porcentaje de los apoyos ciudadanos que entregaron los ciudadanos Leonardo Palma y Mauricio Iván Aguirre e Irán Israel son apócrifos, por lo que, dado el tiempo en que se sustancian los medios de impugnación, comparto que no es factible este desahogo. Y en general es un asunto que creo que se encuentra bien delimitado, bien estudiado, que ha sido exhaustivo, en el que ya los señores magistrados tuvieron a bien explicar muchas de las consideraciones del fondo, que creo yo que ya resulta innecesaria su repetición, y es por ello que sí apoyaría la propuesta de confirmar el acuerdo. Y finalmente, respecto del recurso de apelación número 27, efectivamente, ya como lo comentaron los señores magistrados, creo yo que aquí estábamos hablando de dos cuestiones diferentes, porque por un lado el actor viene reclamando precisamente viene realizando esta solicitud de remoción de este consejero. Sin embargo, de la demanda, tal como lo manifestó el señor magistrado, se advierte que también viene impugnando el propio nombramiento.
y por cuanto hace a ese acto, efectivamente creo que ya no es el momento procesal para atacarlo, y considero acorde la solicitud o la orden que da el señor magistrado en el proyecto para efecto de que se remita el expediente a la Secretaría General del OPLE Veracruz para que ésta determine lo procedente respecto a este procedimiento de remoción. Creo que es un proyecto interesante en el cual se atendieron las consideraciones vertidas en la sesión previa, y es por ello que también acompañaré la propuesta. Le pido entonces, señor secretario, que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. De acuerdo con los proyectos de la cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 146, así como los recursos de apelación números 24 y 27, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 146, diagonal de 2017, se resuelve: único, se confirma el acuerdo OPLE 060, diagonal 2017, de 27 de marzo, emitido por el Consejo General. Respecto al recurso de apelación 24, diagonal 2017, se resuelve: primero, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de la impugnación, mientras que respecto al recurso de apelación 27, diagonal 2017, se resuelve: primero, se desecha el recurso de apelación interpuesto por el promovente; segundo, se remite el expediente integrado con motivo del recurso de apelación 27, diagonal 2007, a la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz para los efectos precisados. Ahora voy a ceder el uso de la voz al licenciado José Antonio Hernández Huesca para que dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 117 y 171, así como el recurso de apelación número 25 y el procedimiento especial sancionador número 23, todos de este año, turnados a la ponencia el señor magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados, en primer término, me permito dar cuenta del juicio ciudadano con expediente JDC 117, diagonal 2017, promovido por Rogaciano Cortés Ramírez por su propio derecho y quien se adscribe como indígena náhuatl, en contra de la omisión de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, ambas del PRI. La primera en tramitar y la segunda en resolver la inconformidad que presentó ante ese instituto político el 10 de marzo sobre el dictamen de improcedencia a su solicitud de ser postulado como precandidato a presidente municipal de Ilamatlán, Veracruz. Por cuanto hace a la omisión de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI en Veracruz de tramitar su escrito de inconformidad, se propone inoperante, en atención a que de las constancias que obran en el expediente, se acredita que dicha Comisión Estatal ya realizó el trámite que a su competencia corresponde respecto de la inconformidad del actor, remitiendo incluso, en su oportunidad, lo actuado al órgano partidista nacional encargado de resolverla, por lo que no existe la omisión reclamada a ese órgano partidista. Respecto a la omisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI de resolver su inconformidad, se propone parcialmente fundado, porque para tener por colmado el derecho de petición en materia política, no basta la emisión de una resolución por parte de la autoridad con una correspondencia entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada, sino que también debe existir una debida notificación al promovente de lo resuelto a su planteamiento. Y de las constancias que se detallan en el proyecto, si bien es posible advertir que dicha Comisión Nacional el 3 de abril ya resolvió la impugnación del actor en el sentido de desechar su inconformidad por las razones que se precisan en la resolución partidista, lo fundado radica en que la Comisión Nacional del PRI, al resolver la inconformidad, ordena que se notifique al promovente a través de los estrados de ese órgano partidista, porque no señaló domicilio en la circunscripción territorial de aquella comisión. Sin embargo, a criterio de esta ponencia, la notificación ordenada en esa forma representa una carga procesal desfavorable para el actor en su calidad de indígena, que le puede representar una limitación a su derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, ya que de acuerdo con una perspectiva intercultural que se desarrolla en el proyecto, el solo hecho de que el actor se autoadscriba como indígena es suficiente para que goce de los derechos que la pertenencia a una comunidad indígena le derivan, como es el deber legal de toda autoridad de establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y sus integrantes.
por lo que la instancia partidista nacional debió haber realizado las medidas necesarias para notificar su resolución al actor de manera personal. Máxime que dicha Comisión Nacional tenía conocimiento de un domicilio para esos efectos, por haberlo señalado el inconforme tanto en el trámite de su solicitud de registro como precandidato en su inconformidad y en su inconformidad, de ahí el deber legal de notificarle personalmente en ese lugar la resolución recaída a su inconformidad para garantizar la posibilidad de conocer el pronunciamiento respectivo. Por lo que se propone ordenar a la Comisión Nacional de Justicia del PRI notifique la resolución partidista de manera personal al actor a través de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria en Veracruz como órgano partidista vinculado con el procedimiento que previamente tramitó la inconformidad antes de su resolución, sin que ello represente prejuzgar sobre la pretensión principal del actor, es decir, no implica la revisión de la legalidad material del contenido de la resolución partidista que correspondió a la referida Comisión Nacional como órgano competente de resolver la inconformidad. A continuación, doy cuenta del diverso juicio ciudadano con expediente JDC 171/2017, promovido por David Velasco Chedraui en contra del acuerdo AQ-CEN 025/2017, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, mediante el cual se designó a Ana Miriam Ferray Centeno como candidata a presidenta municipal de Jalapa, Veracruz, así como en contra de la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD de resolver el recurso de inconformidad y o queja que interpuso contra dicho acuerdo. Respecto al primer acto mencionado, se propone sobreseer el juicio ciudadano al actualizarse la figura de la preclusión en virtud de que el actor presentó contra dicho acuerdo otro recurso de queja o inconformidad como él mismo lo reconoce. En ese sentido, el actor ya agotó su derecho de acción en contra del referido acuerdo, por lo que se encuentra impedido legalmente para accionar la jurisdicción de este tribunal electoral respecto de tal acto. Consecuentemente, resulta inviable entrar al fondo de las alegaciones vertidas en contra del mismo, pues se estaría permitiendo instar en segunda ocasión un medio de impugnación en contra del mismo acto impugnado y mismo órgano político responsable. Respecto al segundo acto impugnado, relativo a la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD de resolver el recurso de inconformidad o queja que interpuso, se duele que la omisión de resolver de dicha comisión ha vulnerado su derecho al acceso a una justicia pronta y efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio, pues del informe circunstanciado rendido por esa Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, se aduce que el escrito de queja presentado por David Velasco Chedraui se encuentra en estudio, sin justificar por qué no se ha pronunciado en torno al mismo. Lo anterior conculca la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita que deben observar también las instancias partidistas, como lo prevé el artículo 41, bases 6 de la Constitución Federal y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. Aunado a que el artículo 146, inciso B del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD estipula que los medios de impugnación que se presenten en contra de postulación de candidatos, como el ahora incoado, debían resolverse 10 días antes del inicio del plazo del registro de candidatos ante la autoridad administrativa electoral, lo que en la especie no aconteció. De ahí que ante la omisión acreditada se propone ordenar a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD resuelva el asunto planteado por el ciudadano David Velasco Chedraui en un término de 3 días naturales a partir de que quede notificado el presente fallo. Por otra parte, también doy cuenta con el recurso de apelación con expediente RAT 25/2017 promovido por el partido Morena en contra del acuerdo del Consejo General del OPLE, mediante el cual se aprobó el reglamento para la constitución de partidos políticos locales en el estado de Veracruz. En el proyecto se propone confirmar el acto en lo que fue materia de impugnación, toda vez que el partido Morena pretende hacer valer que se deje sin efectos el numeral 10 del citado reglamento, pues aduce que es ilegal, ya que la fiscalización de recursos de las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partidos políticos locales le corresponde al INE y no al OPLE Veracruz. En el proyecto se razona que si bien la Ley General de Partidos Políticos en su numeral 11, párrafo 2, establece la obligación de la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido de informar mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros 10 días de cada mes, sin diferenciar entre partidos nacionales o locales, no le asiste la razón al enjuiciante al respecto, porque tal facultad se encuentra expresamente establecida en el artículo
primero transitorio del reglamento de fiscalización del INE, el cual señala que serán los organismos públicos locales electorales quienes establecerán los procedimientos de fiscalización acorde a lo que establece dicho reglamento para las agrupaciones políticas locales y organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local. De ahí que se estime infundado el agravio expuesto por el partido político Morena. Por último, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador con expediente PES 23/2017, promovido por el representante del PAN ante el 02 Consejo Distrital del INE con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, en contra de Irma Hernández Hernández, aspirante a candidata independiente a presidenta del citado municipio, por la presunta realización de actos anticipados de campaña y vulneración de las normas de propaganda electoral, consistentes en la difusión en presuntos perfiles de la red social Facebook, promocionando la imagen de la denunciada, así como la entrega de materiales y proyectos productivos. Del material probatorio que consta en el expediente, es imposible otorgarles algún valor a las imágenes proporcionadas por el quejoso, pues de las mismas no se pueden apreciar circunstancias de modo, tiempo y lugar, resultando insuficientes por sí solas para demostrar lo pretendido, además de su carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar o modificar. Lo que en la especie, el denunciante no logra demostrar con las pruebas ofrecidas ni su relación con los hechos materia de la controversia. Cabe destacar que en el procedimiento sancionador corresponde a la persona que interpone la denuncia demostrar la existencia de los hechos que imputa el denunciado a través de los distintos medios de prueba que el Código Electoral establece para esos efectos. Pues si bien en la denuncia se reconoce como cuenta oficial y de uso personal la identificada con el perfil de Facebook supuestamente a nombre de Irma Hernández, también lo es, desde la perspectiva de esta ponencia, que tal situación no es suficiente para actualizar un acto anticipado de campaña o una violación a las normas de propaganda política o electoral, pues como ya se precisó, el actor no se allegó de los medios de prueba idóneos y suficientes para acreditar los hechos denunciados, como tampoco la certificación realizada por la Autoridad Administrativa Electoral resulta idónea para acreditar el contenido denunciado. En razón de lo anterior, se propone tener por inexistentes los hechos denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Cedo el uso de la voz al ponente en los asuntos para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente, señor magistrado Hernández. Sí, estos 4 asuntos con los que se acaba de dar cuenta, quiero destacar algunos puntos que estimo trascendentes. Voy a iniciar con el JDC 117/2017, donde lo estimo realmente un comienzo importante para el tribunal. ¿Por qué? Porque en este asunto se plantea juzgar con una perspectiva intercultural. Esto es, de acuerdo a nuestro artículo 3 del reglamento interno de este tribunal, establecimos que el Tribunal Electoral de Veracruz tiene el deber de establecer los medios de defensa o garantías jurisdiccionales necesarios en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, considerando sus particulares condiciones de desigualdad o de desventaja. ¿Qué es lo que tenemos aquí planteado y que nos da la oportunidad justamente de ejercer esta perspectiva intercultural? Que el actor Rogaciano Cortés Ramírez se autoadscribe como indígena náhuatl de la comunidad de Xochocapa del municipio de Ilamatlán, Veracruz, en contra de la omisión de tramitar y resolver su inconformidad intrapartidista. ¿Cómo es que llegamos a esta conclusión? En principio, en una primera reflexión, y aquí quiero agradecer por supuesto las aportaciones de mis colegas que permitieron que llegáramos a esta postura, porque la primera opción era tener por superada la omisión al establecerse y demostrarse que ya ya habían emitido una resolución partidista y que la omisión de la que se quejaba el actor había quedado sin materia. Sin embargo, de una reflexión establecimos que para que se diera cumplimiento integral y se respondiera a su queja
con esta perspectiva intercultural, no solamente teníamos que tomar en cuenta la resolución que finalmente se emitió, sino también que hubiera sido notificada correctamente, de manera que hubiera esa certeza de que se había enterado de la decisión. Y aquí es donde en el proyecto se está justamente señalando que la notificación por estrados que realizó la responsable es una carga desfavorable para el actor en su calidad de indígena náhuatl, porque le puede representar una limitación a su derecho de acceso al pleno a la jurisdicción del Estado, ya que si bien la normativa interna del partido establece la obligación a los promoventes de señalar domicilio en la localidad de la Comisión de Justicia Partidaria que va a resolver y de no hacer lo que se realicen por estrados, lo cierto es que dada la cuestión excepcional de autoadscripción indígena del actor, al tratarse de una norma partidista que impone una carga procesal, se debe interpretar de la forma que le resulte más favorable como integrante de una comunidad indígena. Por ello, el órgano partidista nacional, antes de ordenar de manera formalista la notificación por estrados al actor, al tratarse de un ciudadano que se adscribe como indígena, debió tomar en consideración dicha particularidad en atención a las circunstancias geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente han generado en la población indígena una situación de discriminación o limitación jurídica, como son la distancia y los medios de comunicación de la población donde se ubica el domicilio natural del actor en relación con el lugar donde se encuentra el domicilio, en este caso de la Comisión Nacional que resolvió su inconformidad. En este sentido, un criterio de progresividad que garantiza que las comunidades indígenas y sus integrantes tengan la oportunidad de la interposición de los recursos previstos en las leyes como medida idónea, objetiva y proporcional para hacer efectivo su derecho, es justamente ir más allá de lo formal. Lo anterior sin perjuicio del sentido de la sentencia, de la resolución que emita la comisión o que haya emitido la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, y lo que estamos proponiendo es que se ordene justamente esta notificación personal y se informe a este órgano jurisdiccional. Y por supuesto también, de no haber inconveniente, magistrados, que se inscriba esta sentencia justamente en cumplimiento de este deber que nos impusimos en el artículo 3 del reglamento interno, y que a propósito de ese artículo también creamos una oficina justamente para proteger a los grupos vulnerables que puedan llegar a este tribunal, entre otros justamente la población indígena. Entonces, si no hay inconveniente, yo ahí pediría, presidente, que se pudiera inscribir esta sentencia con perspectiva intercultural. No sé si hay alguna participación de este tema o continúo con él. ¿Ok? Muy bien, en relación con el JDC 171, considero necesario enfatizar que el actor David Velasco Chedraui presentó el mismo escrito de juicio ciudadano ante dos instancias intrapartidarias diferentes. El 6 de abril, ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática a las 18:13, y el mismo día a las 19:24 ante la Comisión Jurisdiccional. En ambos casos controvierte los actos de tracto sucesivo con los cuales diversos órganos del PRD presuntamente vulneraron su derecho de ser votados al dejar sin efecto su elección como candidato a presidente municipal de Jalapa, Veracruz, ante la designación de la ciudadana Ana Miriam Ferráez Centeno. En esa medida, señores magistrados, se propone dejar insubsistente la demanda presentada en segundo término, atendiendo al principio de preclusión que rige en la materia electoral. Por otra parte, del análisis del escrito de demanda, en el que se estudia el fondo, se observa que el actor impugna dos actos emanados de órganos intrapartidistas diversos: el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, mediante el cual se designó a Ana Miriam Ferráez Centeno como candidata, y dos, la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional de resolver el recurso de inconformidad y o queja partidista interpuesto contra dicha designación. Por cuanto hace al primer acto, se propone su improcedencia porque este tribunal se encuentra impedido legalmente para accionar la jurisdicción respecto de tal acto por haberlo hecho el promovente ante el órgano intrapartidario, y respecto de la omisión se considera fundado el disenso, pues el secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
al rendir informe circunstanciado correspondiente, refirió de manera textual que el mismo se encuentra en estudio para emitir la resolución correspondiente. Ante dicha manifestación, la responsable reconoce que ha sido omisa en resolver el medio de impugnación intrapartidario y consecuentemente se propone que se resuelva en un plazo de 3 días naturales para cumplir con ello el derecho de acceso efectivo a la justicia. Quiero establecer que aquí, a diferencia de otros asuntos donde establecí el plazo de 5 días, creo que en este caso, como ya inició, es un hecho notorio que ya inició el periodo de registro de candidatos, creo que es pertinente ya reducir el plazo para que se pronuncien las instancias partidistas y no se vulneren de manera irreparable los derechos políticos que se aducen violentados. Por otra parte, respecto del recurso de apelación 25, señores magistrados, en este asunto el partido Morena controvierte el acuerdo 55-2017 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en el que se aprobó el reglamento para la constitución de partidos políticos electorales en el Estado de Veracruz. En la propuesta, señores magistrados, propongo a ustedes confirmar en lo que fue materia de impugnación dicho acto, puesto que el enjuiciante pretende que se deje sin efectos el numeral 10 del citado reglamento, ya que a su consideración no es el organismo público local electoral quien debe fiscalizar a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partidos locales. Sin embargo, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de un servidor, no se justifica la causa de pedir de Morena, puesto que si bien es cierto que la Ley General de Partidos Políticos en el numeral 11, párrafo 2, refiere que es el instituto el encargado de realizar tal mecanismo de control sin distinguir entre partidos políticos locales o nacionales, lo cierto es que tal facultad se encuentra expresamente establecida en el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante acuerdo INSG 263-2014 de fecha 19 de noviembre del mismo año. De manera que, aunque ha sufrido modificaciones, este transitorio no se ha modificado e incluso la consulta que se ha desahogado por parte del propio Instituto Nacional Electoral funda su respuesta en tal precepto. Es evidente que los partidos políticos, en este caso, pueden rendir este informe del que se queja, ya sea ante el INE o ante el OPLE respectivamente. Es cierto que no hay propiamente un acuerdo de delegación que otorgue al organismo público local electoral la facultad de fiscalizar a las organizaciones. Sin embargo, insisto, con apoyo en el citado transitorio y la obligación que se establece en el artículo 104, párrafo 1, inciso A de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impone a los OPLES justamente el cumplir con los lineamientos que expida el Instituto Nacional Electoral, es que propongo confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Y finalmente, señores magistrados, me refiero a la queja 23 de manera muy breve, porque pues es un tema recurrente que hemos estado analizando aquí sobre los supuestos actos anticipados de campaña que pueden darse o violaciones a la normatividad electoral por publicaciones en la red social Facebook. Hemos dicho ya en reiteradas ocasiones que, de acuerdo con el criterio de la sala especializada, en concreto en el expediente SRE-PSC 268-2015, se ha establecido que son espacios de plena libertad y que, aunque se acredite justamente que existen estas publicaciones, ello no implica justamente que se acrediten los hechos que en ellas con ellas se pretenden demostrar. Esto es, al ser pruebas técnicas, a lo más que pueden tener son la calidad de indicios que, de no estar adminiculados, no pueden servir ni siquiera para acreditar los hechos y menos todavía para establecer alguna responsabilidad. Por estas razones, señores magistrados, es el sentido de las propuestas que quedan a su consideración. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Desea hacer alguna intervención, señor magistrado? Adelante. Gracias. Sin duda alguna acompañaría el sentido y las consideraciones referente al JDC 117, el 171 y el procedimiento especial sancionador
23-2017. Empezaría por este último, como bien lo señala el magistrado Oliveros, es un tema que ya hemos discutido o hemos comentado ampliamente. En este caso, ante la falta de pruebas, no es posible ni siquiera analizar el contenido de las redes sociales que ahí se establecen. Por esta razón, no es posible ni siquiera determinar si son constitutivos o no de algún acto anticipado de campaña o contravenir alguna norma referente a la propaganda electoral. Por tanto, estaría a favor de este proyecto. Por otro lado, respecto del JDC 117, pues afortunadamente se tomó en consideración las propuestas que hicimos referente a que no debía desecharse el asunto, y ampliando lo que el magistrado propone de la perspectiva de la justicia respecto de las comunidades indígenas, pues ordenar que el JDC sí es parcialmente procedente referente a ordenar la notificación partidista. Creo que tiene una lógica muy sencilla. No podemos establecer las mismas reglas procesales para un ciudadano común frente a un ciudadano que tiene esta desventaja de ser parte de una comunidad considerada como indígena. Se tienen que flexibilizar las normas de carácter procesal para que pueda tener conocimiento de las razones que da en este caso o pueda dar el partido político, y estar en condiciones en su margen de actividad, pues también de controvertirlas y poder acudir a la impartición de justicia como todos los ciudadanos. Estas acciones afirmativas, por razón del tema de las comunidades indígenas, creo que contribuyen un poco para cumplir lo que ordena el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón, estaría a favor del proyecto. Respecto del 171, creo que concuerda con lo que hemos venido manejando respecto de las omisiones de los órganos intrapartidistas de pronunciarse. Pues sin duda alguna tienen que tomar en consideración que en materia electoral los tiempos son breves, son cortos, y no se pueden dar el lujo de retardar la impartición de justicia, aun cuando sea de carácter intrapartidista. Por esta razón también apoyaré el sentido de este proyecto. Respecto del RAP 25, señor magistrado, yo quisiera poner a consideración la posibilidad de no compartir el proyecto, más que nada en el tema de las consideraciones, en parte. ¿Por qué razón? En el caso se parte de aplicar la jurisprudencia 15/2013, que establece financiamiento público de los partidos políticos. La comisión correspondiente del Instituto Federal Electoral tiene facultades para fiscalizar únicamente el otorgado por el propio instituto en cumplimiento de leyes federales. Con el debido respeto, esta jurisprudencia ya no resulta aplicable al caso concreto, por una simple y sencilla razón. Con la reforma del 2014, el sistema electoral en nuestro país cambió. Ya no podemos hablar entre competencia federal y competencia local. El nuevo sistema electoral en nuestro país establece, por ejemplo, que la facultad de fiscalización es una facultad originaria y exclusiva del Instituto Nacional Electoral. El IFE ya desapareció. Entonces, esta nueva facultad no la podemos analizar a la luz de la competencia entre federación y estados. Creo que ese fue uno de los grandes motivos de la reforma electoral. Discutible o no, desde mi punto de vista, el tema de la fiscalización de las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos también es competencia del Instituto Nacional Electoral.
¿Por qué razón? El párrafo segundo del artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, de la Ley General de Partidos Políticos, claramente establece que estas organizaciones tienen que rendir cuentas al instituto. Si vamos al glosario que está en los primeros artículos, dice que el instituto se refiere al Instituto Nacional Electoral. Por estas razones, desde mi punto de vista, la fiscalización, si partimos desde un aspecto constitucional, es facultad exclusiva del INE, incluyendo lo referente a las organizaciones que puedan constituirse como partidos políticos. De ahí que pareciera que tiene razón el partido político impugnante. Sin embargo, como se señala en otra parte del proyecto y en la que sí estaría de acuerdo, el INE, mediante el reglamento respectivo, el reglamento de fiscalización, específicamente en su artículo transitorio, uno de los artículos transitorios, estableció que respecto de estas organizaciones, pues serán los organismos públicos locales electorales quienes ejercerán el tema de fiscalización. Pareciera una delegación de una facultad originaria, porque si no es su facultad, pues ni siquiera tendría por qué pronunciarse. Si para el Instituto Nacional Electoral es facultad de los OPLES, pues creo que estaría abusando del derecho en pretender acordar sobre este tema. Lo está acordando y lo está acordando en un transitorio. Entonces este transitorio, aun cuando no sigue las reglas de la delegación de atribuciones, que es una de las figuras novedosas de la reforma electoral del 2014, lo cierto es que sí establece una norma de carácter general, impersonal y abstracta, vinculando al organismo público local electoral. Y sobre este reglamento, el partido político que ahora viene impugnando tuvo conocimiento que forma parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Si no combatió este aspecto, lo consintió y por tanto no puede ahora pretender que lo actuado por una autoridad ejecutora como lo es el organismo público local electoral se desconozca a través de un medio de impugnación como el que ahora nos ocupa. Entonces está consentida esta parte, no de la manera más ortodoxa, pero de alguna manera sí el INE está reconociendo que es su facultad y que expresamente la está delegando. Entonces, por estas razones yo sí estaría de acuerdo en el sentido de la resolución de confirmar, mas no comparto las consideraciones que se establecen en el proyecto. Por esto, si me lo permiten, en caso de que sea aprobado este proyecto por la mayoría de este tribunal, pues anunciaría un voto concurrente. Muchas gracias. Pues sí, finalmente, ya para efecto de razonar mi voto, quisiera referirme al JS 117 que presenta el magistrado, el cual anuncio que será a favor, y en yo valoro mucho este trabajo que se hace, en el que se privilegia esta condición pluricultural a la que viene haciendo referencia el actor, y estoy de acuerdo que si bien la notificación de la resolución intrapartidaria fue por estrados, porque el actor únicamente señala domicilio en la ciudad de Ilamatlán y Jalapa y no el lugar donde se encuentra la comisión nacional, que es en la Ciudad de México, comparto el sentido de que no es suficiente, porque la responsable debe tomar como situación particular este hecho precisamente de que en atención a las circunstancias geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente han generado en la población indígena una situación de discriminación o limitación jurídica, creo que por ello no le era posible señalar un domicilio en esa ciudad, y ahí que coincido con el señor magistrado que era necesario buscar las condiciones necesarias y suficientes para que el actor conociera esta resolución. Y en ese sentido, hace unos momentos él solicita que se catalogue como una sentencia con perspectiva y pluricultural, y yo creo que sí, mi voto sería a favor. Precisamente nosotros tenemos que privilegiar este tipo de asuntos como tribunal, y enhorabuena, señor magistrado, yo lo felicito por este proyecto, porque efectivamente hay que privilegiar a estas comunidades indígenas, así como también lo hemos hecho respecto a las cuestiones de paridad. Por otra parte, respecto del expediente JS 171, también estoy a favor del proyecto,
porque coincido que el juicio ciudadano presentado por el actor en contra del acuerdo identificado con la clave 225-2017 emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD el 27 de marzo, mediante el cual se designa a la ciudadana Ana Miriam Ferraz Centeno, debe sobreseerse, porque efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 377 del Código Electoral, al haber agotado el enjuiciante su derecho a impugnar el acuerdo 25/2017 y ya interpuso medio de impugnación. E igualmente estoy de acuerdo con el sentido del proyecto de declarar fundada la omisión de esta Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD para resolver la queja presentada en contra de esta designación, y es por ello que comparto el criterio para efecto de que se resuelva esta queja en el término que está proponiendo el ponente. Creo que es importante, dado los términos, tiene que resolverse ya, y estoy de acuerdo con esta propuesta. Por otro lado, respecto del recurso de apelación número 25 del 2017, ya como hemos escuchado de la cuenta y del propio magistrado ponente y del magistrado Hernández, el agravio esencial del presente asunto estriba que, a consideración del partido Morena, lo establecido en el artículo 10 del reglamento para la constitución de partidos locales en el Estado relativo a que la unidad de fiscalización del OPLE tendrá la atribución de observar los informes mensuales de ingreso y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partidos políticos, y en su caso determinar las infracciones procedentes, resulta ilegal, porque argumentan que el partido impugnante que esta facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley. Ahora bien, de un análisis de los agravios, considero, tal y como lo propone el señor magistrado, que este motivo de disento es infundado, porque desde mi perspectiva y de un análisis del artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, advierto que el legislador distinguió entre constitución de partidos políticos nacionales y locales, estableciendo que para la organización de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político, si se trata de uno local, deberá informarse al organismo público local en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador. Y asimismo, de una interpretación funcional, llego a la conclusión que el párrafo segundo del artículo de referencia, al aducir la obligación de la organización de ciudadanos que pretendan constituir un partido político, tienen que informar mensualmente al instituto sobre el origen y destino de sus recursos, y al término el instituto está expresado de manera genérica, lo que no conlleva a que con tal expresión se origine la competencia del INE, precisamente porque en el párrafo primero del numeral mencionado está acotada la competencia, que tratándose de la creación de partidos políticos locales, el instituto es el organismo público local quien se hará responsable del procedimiento para la constitución de un nuevo partido político local, lo que incluye esta revisión del origen y gastos de los recursos que se utilicen. Y asimismo me parece de gran importancia la documental pública consistente en el oficio número 2087 de 2017, mediante el cual, derivado de una consulta que realizó el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo respecto del mismo tema que ahora nos ocupa, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contestó que el órgano facultado para realizar la revisión de los informes de ingresos y gastos mensuales que presentan las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partido local corresponde a los organismos públicos locales. Entonces, derivado de lo anterior, me parece que es claro que la competencia para fiscalizar estos recursos de las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos locales sí corresponde al organismo público local, y es por ello que acompañaré la propuesta en sus términos. Y finalmente quisiera referirme al procedimiento especial sancionador número 23, que ya como lo refiere el magistrado, se demuestra nuevamente aquí la importancia de presentar los medios de convicción idóneos a fin de que este tribunal tenga los elementos necesarios y suficientes para determinar las responsabilidades. Y comparto su propuesta porque las únicas pruebas que se aportan fueron técnicas, son imágenes, y creo que esto únicamente configura indicios, y creo que ya ha sido un tema reiterado. Si van a denunciar actos, tienen de presentar las pruebas idóneas, porque de lo contrario pues nos quedamos en indicios y no es posible declarar la infracción a la norma, y es por ello que acompañaré los proyectos. Entonces le pido, adelante, señor magistrado. Gracias, presidente. De manera muy breve, solamente para referirme a las consideraciones que realiza el magistrado Hernández. Creo que, si entiendo bien su propuesta o la observación que hace en el RAP 25-2017, él no estaría de acuerdo con la cita de la jurisprudencia 15-2003, porque desde su perspectiva esto ya está superado por la reforma 2014, donde se establece el sistema nacional electoral. Entonces, bueno, yo
propondría, aunque se hace la precisión en el proyecto de que esta jurisprudencia se aplica mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que haya que cambiar, actualizándola, digamos, en la razón esencial, pues yo propondría, si el magistrado así estima satisfecha su inquietud, de que pudiéramos eliminar esa parte de la jurisprudencia, así como el párrafo siguiente, donde se razona la misma, y con esto superaríamos esa observación. Lo contrario, no sé ahí si mantendría su voto concurrente. Eso es lo que yo propondría, digo, para que se votara por unanimidad. Pero bueno. Sí, señor presidente. Sí, creo que es interesante la propuesta, estaría yo de acuerdo. Nada más, si me permite, que pudiera agregarse lo referente a que el partido Morena conoció del reglamento del INE, que usted y que de alguna manera lo consintió. Entonces, si él consintió, ya no puede venir ahorita a pretender que se Sin avance. problema. Ok, estaría a favor del proyecto. Muchas gracias. Entonces, no sé si no hay mayor intervención, le pido que tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con las modificaciones que se han propuesto últimamente en el RAD 25, estaría a favor de todos los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 117 y 171, así como el recurso de apelación número 25 y el procedimiento especial sancionador número 23, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 117 de 2017 se resuelve. Primero, se declaran parcialmente fundados los motivos de agravio planteados por Rogaciano Cortés Ramírez. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI notifique su resolución partidista de manera personal al actor a través de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI en Veracruz en un plazo no mayor a 3 días naturales. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 171, diagonal 2017, se resuelve. Primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por David Velasco Chedraui en contra del acuerdo número 25, diagonal 2017, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, mediante el cual realiza la designación de Ana Miriam Ferráez Centeno. Segundo, es fundada la omisión reclamada a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD de resolver el recurso de queja y o inconformidad en contra del acuerdo número 25, diagonal 2017, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, mediante el cual realiza la designación de Ana Miriam Ferráez Centeno como candidata de dicho instituto político. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD que resuelva en un plazo de 3 días naturales y una vez que le sea notificada la presente resolución. Respecto al recurso de apelación número 25, diagonal 2017, se resuelve único, se confirma el acuerdo impugnado. Y en el procedimiento especial sancionador número 23, diagonal 2017, se resuelve único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia por las razones ya expuestas. Ahora, señores magistrados, cedo nuevamente el uso de la voz al licenciado José Antonio Hernández Huesca para que dé cuenta con el juicio ciudadano número 138, turnado a la ponencia al señor magistrado José Olivero Ruiz. Gracias, magistrado presidente. Con su autorización, señores magistrados, en este acto me permito dar cuenta con el juicio ciudadano con expediente JDC 138, diagonal 2017, promovido por Rubén Moreno Archer, quien se ostenta como aspirante a candidato independiente a presidente municipal de Jalapa, Veracruz, con la finalidad de controvertir el acuerdo emitido el 27 de marzo por el Consejo General del OPLE, que declara la procedencia de las y los aspirantes a candidatos independientes que encabezan la lista a presidente municipal y que tendrán derecho a solicitar su registro para contender en el proceso electoral 2016-2017. La pretensión del actor consiste en que se revoque el acuerdo mencionado con la finalidad de que se le otorgue su derecho a solicitar su registro como aspirante a candidato independiente, para lo cual estima que el artículo 269 del Código Electoral Local es ilegal al establecer restricciones indebidas, que existe una falta de disposiciones normativas porque el artículo no dispone que los apoyos deban ser eliminados a uno de los aspirantes cuando estos estén duplicados y en consecuencia se le impone indebidamente una restricción no prevista.
También señala que la responsable realiza una indebida interpretación del artículo 279 del Código Electoral relativa a que solo se computará la primera manifestación presentada, por lo que asegura es inconstitucional y violenta su derecho humano a ser votado. Al respecto, se estima que no le asiste la razón al accionante porque el artículo 269 del citado código únicamente establece los porcentajes de apoyo requeridos para poder ser registrados como candidatos independientes a los cargos de gobernador, diputado, presidente municipal y síndico. Además, respecto al requisito del 3% dispuesto en dicho numeral, es constitucional por así haberlo determinado el máximo órgano en materia jurisdiccional del país, y el segundo de los requisitos ahí previsto, que es cumplir con el 2% adicional. Cabe resaltar que para el presente proceso electoral ya fue inaplicado por este tribunal a fin de garantizar el derecho político electoral de ser votado a los aspirantes a candidatos independientes. Así también, se estima que el actor parte de una premisa inexacta al establecer que si la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 269 del Código Comicial de la entidad no establecen restricciones relativas a la duplicidad de apoyo ciudadano, la responsable indebidamente realizó una interpretación ilegal, toda vez que, como el propio actor lo señala en su escrito de demanda, el artículo 279, fracción 8 del mismo código, dispone que en los casos de que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante, solo se computará la primera manifestación presentada. Por tanto, las alegaciones del actor no encuentran sustento al existir norma expresa en el código respecto de la duplicidad de los votos. De igual forma, en atención a una indebida interpretación del artículo 279 del citado Código Electoral, se estima que dada la facultad configurativa de que gozan las legislaciones locales, en la que el legislador secundario está facultado para introducir al sistema jurídico electoral local las normas que considere aptas para el correcto desarrollo de los comicios, y en atención al principio de preeminencia en relación con la interpretación del Código, el Consejo General del OPLE, a través de la aprobación del reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, establece en su artículo 30, párrafo tercero, que en caso de que el aspirante entregue en parcialidades su documentación, se tomará como fecha cierta una vez que haya entregado la totalidad de sus apoyos ciudadanos. De ahí que la interpretación que la responsable dio a la norma citada en el presente caso es conforme a derecho, ya que se estableció claramente que tomó como fecha cierta de recepción cuando los aspirantes entregaron la totalidad de sus apoyos ciudadanos. En esa medida, se propone confirmar el acuerdo en materia del presente juicio ciudadano. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Le cedo el uso de la voz para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente. Magistrado Hernández. Estamos ciertos en este tribunal de que debemos siempre buscar la maximización de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Desde mi perspectiva hemos dado constancia de esa labor y de esa convicción en cada uno de los asuntos que resolvemos. También me hago cargo que ya el año pasado, en el proceso electoral pasado, hicimos pronunciamientos y sentamos precedente sobre cómo deberían interpretarse algunas normas en relación con la necesidad de tener certeza al momento de acreditar los apoyos de quienes pretenden tener la calidad de candidatos independientes. Sin embargo, señores magistrados, en el presente asunto, a pesar de que se plantea una circunstancia similar a la que resolvimos en el JS 37-2016, estimo que en este asunto hay esenciales diferencias, como a continuación expongo. Es necesario destacar una situación en particular, que el ciudadano Rubén Moreno Archer, actor en el presente juicio, pretende que se contabilicen los apoyos duplicados para él y otro candidato, lo anterior, porque a su decir no existe certeza de en qué momento fueron entregadas las manifestaciones de apoyo duplicadas. Esto en razón de que dicho ciudadano realizó la presentación de sus apoyos ante el OPLE en dos parcialidades, es decir, la primera el 6 de febrero a las 9 horas con 43 minutos
y la segunda el 8 de febrero siguiente, en tanto que el ciudadano del que predica que se duplicaron los apoyos que él pretende que se lo computen, Efraín Sánchez Cruz, de igual forma realizó su presentación de apoyos en dos momentos, el primero el 6 de febrero a las 20 horas y el segundo el 7 siguiente. El actor pretende que lo dispuesto en el artículo 279, fracción octava del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en el sentido de que se debe tomar como primera manifestación presentada las entregas parciales y así establecer los duplicados entre estas y no de forma global como lo hizo la responsable. Aquí debemos tomar en cuenta que parte del procedimiento es que quienes están interesados justamente en acreditar los apoyos para lograr la calidad de candidatos, entregan justamente estos apoyos para que sean primero verificados por el OPLE y segundo que el INE, en colaboración con el OPLE, constate que están inscritos en la lista nominal de electores esos registros y así se validan. Al respecto debo hacer las siguientes precisiones respecto de las pretensiones que hacen. La razón toral por la que estimo que no asiste razón al actor es que aun cuando en el proceso anterior este tribunal estimó que había una circunstancia de incertidumbre generada por las entregas parciales realizadas por los entonces aspirantes a candidatos independientes a gobernador, no existían elementos para determinar quién había realizado en primer término la entrega. Ello obedeció a que en los lineamientos que rigieron el proceso electoral 2015-2016 no existía disposición respecto de la forma como se debían recibir esos apoyos y este órgano jurisdiccional estimó que toda vez que esas irregularidades no eran imputables a los aspirantes, se les debían otorgar la totalidad de los apoyos considerados como duplicados. No obstante, dicha circunstancia no se advierte en el presente caso, porque a diferencia de lo acontecido en el proceso electoral pasado, de lo que ya he dado cuenta, el 14 de septiembre de 2016 el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó el reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular aplicable al Estado, que en su dispositivo 30 establece que en caso de que el aspirante entregue en parcialidades su documentación, se tomará como fecha cierta una vez que haya entregado la totalidad del apoyo ciudadano. Por lo que en el caso que ahora se resuelve, existe una regulación que establece justamente que debe entenderse por fecha cierta para la entrega y que en consecuencia se pueda establecer cómo a quién se deben atribuir estos votos duplicados. De manera que, señores magistrados, en este caso creo que sí hay certeza de qué es lo que se debe computar para delimitar cuáles son los apoyos que se entregaron de manera global y en este caso evitar sentar un precedente que pueda permitir después un fraude a la ley, en el sentido de que se puedan poner de acuerdo quienes son aspirantes y pretendan que se les compute de manera indebida los duplicados a ambos aspirantes o a uno o más solamente con la entrega parcial, cuando en realidad lo que debe tomarse en cuenta es a partir del momento que se entrega la totalidad de los apoyos para que puedan ser verificados. Por estas razones, señores magistrados, en la propuesta se propone justamente confirmar el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Se hace alguna intervención? Sin duda alguna, una vez más, el magistrado Oliveros nos presenta un tema bastante interesante y de relevancia para ir definiendo la operatividad de una de las figuras constitucionalmente reconocidas de manera reciente y por la que el sistema electoral lleva o sigue consolidándose, que es el tema de las candidaturas independientes. Ya la Sala Superior, incluso la Suprema Corte, han sostenido que el derecho político electoral de ser votado
pues es un derecho de reconocimiento constitucional, pero de configuración legislativa. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque precisamente al configurar cómo se ejerce este derecho político electoral, la tentación para el legislador es establecer limitantes o restricciones que a veces no se consideran lo más adecuadas como para el ejercicio del derecho político. Afortunadamente tenemos el artículo primero constitucional que recoge toda una teoría sobre los derechos fundamentales o los derechos humanos, y que de alguna manera nos permite ir generando un ejercicio de cómo debemos interpretar o debemos aplicar las restricciones a los derechos políticos electorales, en este caso el de ser votado. Desde este punto de vista, creo que, como bien lo señala el magistrado Oliveros, el año pasado se tuvo que trabajar de la nada, se tuvo que implementar las candidaturas independientes mediante normatividades un poco genéricas. Nos quedamos con el hecho de que la Suprema Corte avaló los procedimientos o las limitantes al derecho político electoral, pero no se estableció cómo tenía que operarse todo esto, porque se oye muy fácil. Bueno, si se presentan firmas duplicadas, pues nos vamos con la que se presente en primer lugar, y creo que ahí la norma legal derivada de esta facultad de configuración legislativa que tienen los congresos del Estado y que ha sido reconocido por la Corte, pues está muy clara. Lo que no dice la norma es cómo regular casos como el presente y como los que resolvimos el año pasado, cuando se presentan los paquetes de firmas de apoyo de manera parcial. Es decir, ahorita presento un determinado número, mañana presento otro tanto, y mientras no vence el plazo para presentarlas, presento lo que me haga falta. Creo que aquí el organismo público local electoral, creo, en el pecado lleva la penitencia al establecer un plazo amplio para la presentación de las firmas de apoyo. Si hubiese establecido un plazo fijo, yo creo que no tendríamos este inconveniente, porque todos estarían obligados a presentarlas en un solo momento. Pero desde que hay un plazo amplio de varios días, pues se presta a esta situación. Y ante estas circunstancias, la interpretación que tenemos que hacer de las normas no debe ser para beneficiar a la autoridad, sino tenemos que generar una interpretación en beneficio del ciudadano, porque arrojarle la responsabilidad a un ciudadano derivado de lo que puede o no puede hacer la autoridad es, creo que, limitar un derecho político sin sustento, sin maximización, sin una interpretación conforme a la Constitución. Y aquí voy al caso concreto. En el proyecto efectivamente se ocupa de analizar lo que establece la ley, pero también se ocupa de establecer lo que señala el reglamento. Y me llama mucho la atención la cuestión práctica que establece el organismo público local electoral en su reglamento, porque pretende reglamentar lo de la presentación de las manifestaciones, diciendo que esta presentación, para tener una fecha cierta, se tomará en cuenta cuando esté el expediente o cuando estén todas las firmas de apoyo. Y aquí es donde yo no comparto el proyecto que nos pone a consideración el señor magistrado, porque desde mi punto de vista, el organismo público electoral, más que reglamentar, está legislando. ¿Por qué está legislando?
porque está estableciendo otras condiciones que no están previstas en la ley. La ley nos dice, cuando haya dos manifestaciones, tienes que tomar en cuenta la manifestación que se presenta primero. Esa es la norma, esa es la ley. Lo que debió haber hecho el OPLE es reglamentar esta situación, la presentación de la manifestación, no generar una situación distinta como es la integración del expediente completo. ¿Por qué? Porque entonces esa es una situación que sin duda alguna no está en la norma. Entonces, el organismo público local electoral no solo está violentando los derechos políticos electorales del ciudadano que ahora viene ante nosotros, sino incluso está violentando el principio de competencia entre las autoridades, porque lo que ha dicho la Suprema Corte es que quien establece los requisitos para ser candidato independiente es la ley. Hay un principio de reserva de ley, es el Congreso, es la legislatura o como se le quiera denominar, no un organismo público, un OPLE, a través de su facultad reglamentaria, porque el reglamento no puede ir por arriba de la ley. Desde este punto de vista, la aplicación del reglamento o de la disposición que ahora se analiza y en la que se justifica por qué no se toman en cuenta las firmas duplicadas, desde mi punto de vista es ilegal, viola el principio de reserva de ley y por tanto no podría aplicarse al caso concreto. Lo que sí debió haber hecho el OPLE, y que ese es en lo que también nosotros nos podemos ocupar, ya sea en plenitud de jurisdicción o en su caso ordenándole al organismo público local electoral, que tome en consideración la fecha de presentación de las manifestaciones. Si en el momento en que se presentaron ya existía otro que lo había presentado previamente, pues sin duda alguna hay que beneficiar al que presentó primero, pero no esperarnos a que esté todo el paquete como lo pretende ordenar el OPLE. Es una solución muy práctica para la autoridad, estoy de acuerdo. Si lo vemos desde el punto de vista de autoridad administrativa, que la carga de trabajo es impresionante, sobre todo en el tema de revisión de cédulas de apoyo para candidatos independientes, pues es muy práctico. Pero lo que pierde de vista el organismo público local electoral es que esta cuestión práctica para él no le puede generar perjuicio a un ciudadano que pretende ejercer un derecho fundamental como es el político electoral de ser votado. Entonces, no hay que arrojarle la carga de la falta de mecanismos para verificar esta situación al ciudadano. El ciudadano no tiene la culpa de que el organismo público electoral no cuente con los instrumentos o el tiempo para hacer toda este cruce de información. Tiene que maximizarse el derecho y creo que una restricción como esta que beneficia a la autoridad no es una restricción adecuada, proporcional o razonable para limitar el ejercicio del derecho político electoral de ser votado. Por estas razones, yo en lo personal estaría en contra del proyecto que se nos pone a consideración. Sí, bueno, un tema interesante, señor magistrado, con el debido respeto que me merece. En esta ocasión no voy a coincidir con esta propuesta, y eso es debidamente a que ya el año pasado en este tribunal se trataron temas similares, en lo de los que los candidatos independientes presentaron duplicados estos apoyos ciudadanos y no se tenía certeza. ¿Por qué? Porque el OPLE no certificaba, no verificaba que lo estaban presentando, y ante esa falta de certeza consideramos que se otorgaran para ambos. En esta ocasión creo que la ley es muy clara en la fracción octava del artículo 279, que nos dice que se le tomarán al que los presenta primero. Creo que no hay duda de ello. Sin embargo, creo que el organismo público local electoral fue más allá de sus atribuciones al pretender reglamentar esta cuestión y exigir mayores requisitos a los que la propia ley exigía. ¿Por qué digo esto? Porque, como usted bien lo dice en el proyecto, el 6 de febrero Rubén Moreno Arches presenta una caja con apoyos ciudadanos a las 9:43
que es su primera entrega de apoyo, y que ese mismo día a las 20 horas el ciudadano Efraín Sánchez presenta también sus apoyos ciudadanos, pero lo hacen a las 20 horas, y al día siguiente él concluye su presentación y es Rubén Moreno Archer quien la culmina hasta el día 8º. Creo yo que en estas circunstancias no podemos atender a lo que marca este reglamento, porque este reglamento está poniendo mayores requisitos, mayores trabas al ciudadano de las que impone la ley, y en ese sentido, siguiendo los criterios que ha dictado este tribunal, en aras de proteger y garantizar los derechos del ciudadano, atendiendo al famoso principio indubio pro homine, creo yo que lo que se tenía que aplicar aquí era la ley y establecer, como lo dijo el señor magistrado Javier Hernández, cuáles apoyos se presentaron primero y en qué momento, para que nosotros podamos tener a ciencia cierta y saber realmente quién los presenta primero, que es muy interesante lo que propone el señor magistrado. No estamos diciendo ni estamos dando por sentado aquí que este ciudadano Rubén Moreno Archer realmente haya cumplido con el total de los apoyos que se les está pidiendo. Lo que estamos pidiendo aquí es que exista certeza. ¿Por qué? Porque es un número muy pequeño de votos los que les faltó, que son 887 del total necesarios, que eran 10.359.3. Esto es, si vemos, es menos del 10% lo que él faltó para quedar, que no quiere decir que estemos considerando que los tenga, porque no tenemos esa certeza. Creo yo que aquí el organismo sí fue más allá de sus atribuciones, estableciendo un reglamento que prevé mayores restricciones, que prevé mayores situaciones y circunstancias, y ya la Corte lo ha dicho en su jurisprudencia de la supremacía de la ley sobre las disposiciones de un reglamento. Un reglamento no puede ir más allá que la ley, ni puede ser en contrario a la ley, y si un reglamento exige mayores requisitos que una ley, entonces ya la Corte lo ha dicho, entonces el reglamento es inconstitucional, es ilegal, es contrario a las disposiciones, y es por ello que yo considero que efectivamente resulta necesario que el organismo público o esta autoridad en plenitud de jurisdicción, analizando estas constancias, pueda determinar realmente quién las presentó primero, y si ya con esa información se determina que no fue el ciudadano Rubén Moreno Archer, pues entonces estaremos en condiciones de confirmar. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que no debió haber aplicado ese reglamento, porque va más allá de lo que expone la ley, y en tales circunstancias yo estaría en contra del proyecto. Señor magistrado, tiene uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Señor magistrado Hernández, he escuchado con atención, desde luego, sus puntos de vista, y me gustaría hacer alguna precisión. No puedo estar más que de acuerdo con la primera premisa que ustedes manifiestan, esto es, las autoridades solo pueden hacer lo que están facultadas expresamente a desarrollar en la ley. Esto es, el principio de reserva de ley, efectivamente, yo lo he sostenido en varios precedentes que hemos resuelto en este pleno, en el sentido de que los vincula y no pueden ir más allá de lo que dice la ley, ni inaplicar, ni implícita, ni tácitamente una norma. Eso siempre lo he sostenido y lo sigo sosteniendo, pero creo que en este caso no ocurre esta situación. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no podemos dejar de lado que la interpretación sistemática que nos obliga la propia jurisprudencia de la Suprema Corte. Antes de considerar que un reglamento puede llegar a ser inconstitucional o inconvencional, debemos ver, en primera instancia, si puede ser interpretado de forma sistemática con el resto del ordenamiento. Y a mí lo que me parece es que justamente lo que hace el OPLE desde septiembre del año pasado es que, a la luz de nuestras propias resoluciones, reduce justamente la incertidumbre que se evidenció con los lineamientos expedidos para el proceso electoral pasado. ¿Y cómo lo reduce? Pues con esta medida de establecer, como la ley no define cuál es la fecha de primera presentación de las manifestaciones, el OPLE lo que hace es decir, ok, si no lo presenta en un solo momento, entonces hay un supuesto que es en parcialidades. Y si es en parcialidades, yo voy a tomar como acto
de presentación cuando se cumpla el total de entrega de los apoyos. Entonces, a mí lo que me parece que subyace en esa razón y que lo que es la propuesta que se trata de poner en el proyecto, señores magistrados, es esta armonización de la norma, del orden jurídico, y proponer una interpretación sistemática. Además, yo creo que con esta interpretación no se abona la incertidumbre, al contrario, se da certeza de cómo debe entenderse de manera conjunta tanto el código como el propio reglamento. Máxime que este reglamento, como lo dije en la cuenta, se expidió desde septiembre de 2016 y el actor ha venido participando y nunca cuestionó esa norma, nunca cuestionó la validez o la constitucionalidad o inconvencionalidad de la norma, de manera que, similar a como lo estamos haciendo en el RAT 25, es un acto que consintió, no lo impugnó, se sujetó a las reglas y por tanto creo que rige el acto esta norma reglamentaria. Además, como bien lo señala el magistrado Sigala, no se alcanza en este sentido, hay un matiz aquí porque el 8.41% es lo que le falta para alcanzar la meta de los 10,000 y tantos votos, apoyos ciudadanos que le requiere para ser acreditado como candidato. En esa medida, señores magistrados, pues yo sostendría este planteamiento porque estoy convencido de que primero que el OPLE sí actuó conforme a sus facultades y segundo que esta lectura contribuye a dar certeza a este proceso, evitando que sentemos un precedente que pueda después abrir la puerta para que se pudieran, como lo dije en su momento, utilizar esta forma para lograr que se computen de manera indebida apoyos duplicados. Es cuanto. Gracias, presidente. Insisto sobre la relevancia del caso y la verdad celebro que nos permita este intercambio de criterios y de opinión, porque esto es lo que sin duda alguna va a fortalecer las decisiones de este tribunal. Sin embargo, creo que estoy obligado también a hacer algunas aclaraciones, sobre todo ahorita que se cita lo del RAT 25. Ahí hablamos de que se consintió el acto por una sencilla razón: es un partido político nacional, es un partido político que tiene representante ante el Consejo General del INE y por esa razón tuvo conocimiento del reglamento al momento en que el Consejo lo aprobó. Pues, si conoció el reglamento en aquel mes, pues estuvo en condiciones de combatirlo. Lo que no pasa en el caso concreto. ¿Por qué? Porque como lo señala el magistrado, este reglamento es del mes de noviembre y si no mal recuerdo, los candidatos independientes empiezan a participar, a demostrar su interés de participar hasta el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo va a impugnar un reglamento cuando ni siquiera había esa intención de participar en el procedimiento de los candidatos independientes? Y además existen reglas, cuando se trata de normas generales, personales, abstractas, hay momentos. Si se trata de una norma autoaplicativa, pues es con la entrada en vigor de la norma. Si es una norma heteroaplicativa, como pareciera que es el caso, es en el acto de aplicación. Si en este caso le está negando el registro aplicando una norma del reglamento que desde nuestro punto de vista es contrario al principio de competencia que establece la Constitución y al principio de reserva legal, creo que sí está en condiciones de que se pueda analizar esta situación. Y el control constitucional difuso ya lo hemos sostenido en otros criterios, se puede hacer hasta de ex oficio, pero bueno, esa parte creo que quedaría por ahí superada. Lo que yo no comparto es esta afirmación que se hace en el proyecto. La interpretación que propone el accionante resultaría contraria a la normatividad reglamentaria, pues pretende que sea el OPLE que es quien, sin tener las herramientas con las que cuenta la Junta Local Ejecutiva del INE, determine los apoyos ciudadanos duplicados en cada entrega. O sea, la razón del por qué estamos adoptando esta interpretación es por la que no cuenta con elementos la autoridad para realizar su función. Negar
un derecho fundamental por falta de mecanismos, creo que no es una interpretación acorde al artículo primero constitucional. Por esta razón, creo que la interpretación más conforme a la Constitución es la que pudiera dar no solo certeza, sino también evitar que se invadan competencias, como en este caso lo hizo el organismo público local electoral, a través de su facultad reglamentaria, pretender legislar. Muchas gracias. Quedado muy claro el punto. Le pido que tome la votación, señor secretario, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Por las razones que ya expuse, estaría en contra del proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Por las razones expuestas, votaría en contra. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 138 de este año ha sido rechazado por mayoría de votos. En consecuencia, de conformidad con la votación y de acuerdo al turno de los engroses, procedería ya este mismo engrose a la ponencia a mi cargo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 27 del reglamento interior, para que sea presentado dentro del término que establece la propia ley. Finalmente, señor secretario, le pido que dé cuenta con los asuntos restantes que son sometidos a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 141 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz, promovido vía asalto de instancia por David Grajales Jiménez, quien sustenta como aspirante a regidor del Partido Acción Nacional en Córdoba, Veracruz, contra la designación de candidatos a integrantes de ayuntamiento en el referido municipio. En el proyecto de cuenta se considera que no es posible conocer el presente juicio sin antes agotar los medios de defensa previstos en la normativa intrapartidista, en virtud de que no se colman los requisitos necesarios para conocer en la vía asalto de instancia. En segundo lugar, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 144 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz, interpuesto por José Isauro Ramírez Nieto y por Leonardo Amador Rodríguez, quienes ostentan respectivamente como representante del folio 10 del registro de la planilla precandidato a presidente municipal, síndico y regidores, y como precandidato a presidente municipal por el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, ambos del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución del octavo pleno extraordinario del 9º Consejo Estatal de dicho partido político. En el proyecto de cuenta se propone declarar la improcedencia de la vía per saltum o salto de instancia, desechar de plano el juicio ciudadano y ordenar a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para que resuelva el medio de impugnación intrapartidista promovido por José Isauro Ramírez Nieto en un plazo de 3 días naturales contados a partir del día siguiente en que le sea notificada la presente resolución. Ahora, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 148 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente promovido por Raúl Alejandro Hernández Amador y otros ciudadanos, quienes ostentan como aspirantes a candidatos a ediles propietarios y suplentes por el Partido Acción Nacional en el municipio de Texhuacán, Veracruz, y que controvierten la aprobación del acuerdo de designación de candidaturas del citado partido para el proceso electoral local 2016-2017. En el proyecto de cuenta se propone declarar improcedente conocer del presente juicio ciudadano por la vía del per saltum o salto de instancia, toda vez que no se actualizan los supuestos y los requisitos para la figura en cuestión. Asimismo, se propone reencauzar el juicio ciudadano a juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional para que ésta lo resuelva en un término de 3 días naturales, contados a partir de la recepción de las constancias pertinentes, en el entendido de que en dicho juicio la Comisión Resolutora deberá tomar en cuenta la pertenencia a una comunidad indígena que los actores aducen ostentar, a fin de garantizar los derechos que de su condición derivan. Finalmente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 176 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, promovido por el ciudadano Mario Hernández Uscanga, a fin de controvertir la selección de candidaturas del Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. En el proyecto de cuenta se propone declarar improcedente la vía per saltum o salto de instancia y reencauzar el medio de impugnación intentado a inconformidad para que sea resuelto por la Comisión Nacional Jurisdiccional
del citado partido. Esto al existir un órgano constituido debidamente y una vía idónea y eficaz para resolver al interior del mismo partido la controversia planteada. En la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Pregunto a los señores magistrados si tienen alguna consideración que vertir sobre estos asuntos, entonces tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. De acuerdo. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 141, 144, 148 y 176, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 141, diagonal 2017, se resuelve. Primero, es improcedente conocer vía per saltum el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el juicio ciudadano a juicio de inconformidad ante la Comisión Jurisdiccional Electoral en funciones de Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, con el fin de que resuelva la demanda. Tercero, se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional para que en ejercicio de sus atribuciones resuelva y notifique la determinación que emite en términos de su normativa partidista en un plazo de 3 días naturales. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 144 se resuelve: es improcedente conocer vía per saltum o santo distancia el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Segundo, se desecha de plano el juicio ciudadano intentado por los actores de conformidad con el considerado tercero. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática que sustancie y resuelva el medio de impugnación intrapartidista promovido por Isauro Ramírez Nieto. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 148, diagonal 2017, se resuelve: es improcedente el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano debido a que no surgen las exigencias de la figura jurídica del per saltum. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a juicio de inconformidad previsto en los estatutos del Partido Acción Nacional en términos de los efectos de la presente resolución. Tercero, se concede a la Comisión Jurisdiccional Electoral un plazo de 3 días naturales a partir de que reciba las constancias pertinentes para el cumplimiento de la resolución. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 176, diagonal 2017, se resuelve: primero, es improcedente conocer vía per saltum el presente juicio. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a juicio de inconformidad. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD para que en el ejercicio de sus atribuciones resuelva la inconformidad y notifique la determinación al promovente en términos de su normatividad partidista en un plazo de 3 días naturales contados a partir de que reciba la totalidad de las constancias. Adelante, señor magistrado. Dado que entiendo que el engrose se va a formular por su ponencia, pido atentamente que entonces el proyecto que se acaba de rechazar por la mayoría se incorpore como un voto particular. Así que queda aceptado. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, señores magistrados, público en general, compañeros de la prensa, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos que fueron objetos de esta sesión, siendo las 21 horas con 54 minutos, se da por concluida la misma.